Durante esta clase vamos a tratar de hacer una descripción respecto de las diferentes formas o instrumentos de evaluación que existen para la función cognitiva de la memoria, teniendo en cuenta que las técnicas neuropsicológicas por sí mismas no serían suficientes para poder dar cuenta de cómo está funcionando todo el complejo que hace referencia a la memoria. En este caso hablamos de la memoria del niño. Sí es importante reconocer que las técnicas en sí mismas tienen una serie de ventajas que cursan con la posibilidad de obtener cierta objetividad, datos que resultan cuantificables, que responden a una cierta estructura objetiva, que de alguna manera va a estar dada por la veracidad y por la eficacia y validez de la técnica que yo utilizo. Además, obviamente, de la experticia de quien está evaluando. Al mismo tiempo, la aplicación de diferentes técnicas lo que me va a permitir es obtener datos que van a ser sensibles, es decir, que van a permitir identificar los cambios que se dan en este proceso, así como también los déficits si es que los hubiese. Por otra parte, decíamos que las técnicas neuropsicológicas por sí mismas no son suficientes porque necesitamos también atravesar un proceso de comprensión y elaboración y cruzamiento de datos que por sí mismo la técnica no nos arroja, sino que implica cierto capacidad y cierta formación por parte del profesional que esté aplicándolas para poder llegar a una descripción lo más fiable posible respecto de cómo está el proceso de memoria. La riqueza, en lo que hace referencia a la exploración de esta función, no solamente va a estar dada entonces a partir de la aplicación de técnicas, si no nos volveríamos meros técnicos y no es nuestra función, sino que también va a estar dada a partir de la complementariedad de los datos que nosotros podemos ir recogiendo en relación a la historia vital del sujeto, en relación al motivo de consulta, en relación a la mirada de la conducta y el comportamiento, es decir, la observación clínica, y obviamente en función de los aportes que van arrojando tanto los profesionales, que en el caso de que el sujeto esté siendo o realizando otro tipo de tratamientos o intervenciones, y también lo que hace referencia a los datos que puedan ser arrojados por los docentes o la institución escolar, me refiero al equipo de orientación escolar, que pueden dar cuenta sí, del funcionamiento del proceso de memoria de ese niño o de esa niña, arrojando justamente datos que nos permitan tener una mirada un poco más certera y realista respecto de la situación actual de ese sujeto en desarrollo. Recuerdan que en la clase anterior tratamos de ir estableciendo relaciones entre la capacidad atencional, la motivación, el interés y la capacidad para recordar o cómo funciona nuestra memoria en relación a el estado actual socioafectivo que se encuentra el sujeto, así como también los estímulos o el entorno sociocultural del que forma parte y cómo estos influyen directamente en el funcionamiento de lo que respecta al proceso de la memoria. Por otra parte, existen también relaciones directas entre las capacidades lingüísticas del sujeto, las ideas o conocimientos previos de que posee, tanto a nivel de verbal como a nivel visual, y por otra parte, el conocimiento que tiene que ver con las habilidades metacognitivas, en este caso de metamemoria, en relación a las estrategias o técnicas de las que dispone el sujeto para poder dar cuenta de aquello que quiere recordar. Para poder realizar una adecuada evaluación de la memoria es interesante seguir un esquema o una serie de pasos o secuencias de acción que nos va a permitir dar cierta organización al proceso de evaluación. Uno de ellos se relaciona con la recolección de los datos básicos que tienen que ver con que el rendimiento nésico o la memoria en todos sus sectores, tanto por temporalidad como por contenido, tiene una relación directa con la evolución de la edad, así como también con el nivel de conceptualización o de razonamiento, es decir, lo que hace referencia al desarrollo cognitivo de ese niño o esa niña. En sujetos sin dificultades o sin disfuncionalidad,
Estos dos elementos, es decir, tanto lo que hace referencia a la edad como las cuestiones de razonamiento y conceptualización, es decir, el nivel cognitivo, van de la mano, pero en muchos casos existen ciertas disociaciones, sobre todo en aquellos casos más patológicos. Por lo tanto, podemos hablar de una dificultad, de un trastorno o de un déficit mnésico cuando existe una diferencia de por lo menos 2 desviaciones típicas con respecto a la edad mental de ese niño o de esa niña. Por otra parte, es importante considerar que muchas de las técnicas de evaluación de la memoria dependen de conocimientos adquiridos en la escuela. Entonces vemos cómo los logros académicos o el nivel escolar puede también ser un factor muy importante a la hora de registrar o no una dificultad o un trastorno real en la memoria. De hecho, es muy frecuente que los motivos de consulta giren en torno, obviamente, a los desfasajes o al retraso académico y por lo tanto sea necesario evaluar cómo está esta función superior. Por otra parte, no es menor también considerar que la ubicación en determinado grado escolar no es garantía en el modo en que el niño accede a los conocimientos, es decir, haya accedido a los conocimientos, pues se sabe que el estar en determinado grado escolar no es sinónimo de que el niño curse o haya logrado los objetivos planteados para ese momento. Entonces, lo que debemos hacer es complementar y agudizar la mirada teniendo en cuenta el registro y la exploración de los cuadernos de clase, así como también las producciones que logra el niño en las pruebas pedagógicas objetivas, es decir, realizadas por nosotros como complementariedad para ver el grado de conocimientos que posee ese niño o esa niña en la situación evaluativa. Bueno, por otra parte, si seguimos este esquema general de evaluación, vamos a ver lo que hace referencia a los exámenes adicionales. Obviamente esta selección va a ser en relación al motivo de consulta y en cada caso particular. Por una parte hablábamos de la exploración de las funciones atencionales y ejecutivas, decíamos la relación ineludible que existe entre la atención y la memoria y muchas veces cómo esto se confunde, es decir, fallos en la atención o un déficit en el funcionamiento de la atención puede confundirse con un déficit en la memoria o al revés. Incluso también toma relevancia el papel de las funciones ejecutivas en lo que respecta a la aplicación de estrategias del control ejecutivo, lo que tiene que ver con las estrategias de almacenamiento y de recuperación, y cómo estas tienen una relación directa, como decíamos recién, con la memoria. De hecho, puede existir, por ejemplo, un buen funcionamiento en la memoria a corto plazo y, por ejemplo, un déficit en la memoria de trabajo, lo cual daría cuenta de buenas capacidades para atender, pero un déficit en el funcionamiento ejecutivo. Por otra parte, cuando uno evalúa lo que hace referencia a la memoria visoespacial, es importante tener en cuenta su vinculación y cómo está el funcionamiento de las habilidades de procesamiento perceptivo y para ver si esto influye o no en el resultado de los test. Es decir, uno no podría aplicar, por ejemplo, dentro de lo que hace la técnica de la figura compleja de Rey, si sabemos que se trata de un niño o de una niña con un perfil dispráxico o con una clara dificultad en las habilidades de perceptivas en lo referente a lo visoespacial, porque esto no estaría dando cuenta de la capacidad amnésica real del sujeto, puesto que se trata de una alteración que es anterior a la capacidad anémica. Del mismo modo, la exploración debe tener estas hipótesis que uno va construyendo en función, por ejemplo, de las habilidades lingüísticas, ver cómo está el estado de esta función para ver su repercusión en la capacidad para procesar los datos, codificarlos, almacenarlos y archivarlos, es decir, lo que hace referencia a las memorias. Porque existe, como veníamos también hablando en la función atencional y la función ejecutiva, así como también la perceptiva y la visual, cuestiones que tienen que ver con los procesos lingüísticos y la capacidad para poder memorizar o el proceso de memoria y ver si una es causa o consecuencia de la otra. Del mismo modo, tenemos que tener en cuenta lo que hace referencia a la velocidad de procesamiento y conducta socioemocional, porque es necesario saber si el niño, por una parte, o niñas puede estar tomando algún tipo de medicamento que puede producir una lentificación en las respuestas. Esto tiene que ver con la velocidad para procesar la información, o
o ver si esto puede repercutir en su comportamiento adaptativo funcional. También es importante conocer el estado afectivo emocional, si está cursando con algún tipo de patología vinculada con la depresión, con conductas abúlicas, con cierto nivel de ansiedad, que tiene repercusiones directas, por supuesto, en la capacidad o en el proceso de memoria. Avanzando entonces con el examen propiamente dicho de la función de la memoria, vamos a combinar entonces en tres tipos de abordaje. Uno clínico, que incluye por una parte la observación de la conducta espontánea, la entrevista con el niño o la niña y los padres o los tutores o los responsables de ese niño o de ese sujeto en evaluación. Por otra parte, lo que hace referencia al examen psicométrico propiamente dicho, que consiste en la aplicación de las técnicas formales, es decir, los test y los cuestionarios específicos de memoria. En este punto es importante tener en cuenta que podemos disponer de lo que hace referencia a las baterías de memoria. Las baterías incluyen algunas ventajas y algunas limitaciones. Entre las ventajas es que abarcan un número importante de procesos o componentes de la memoria y permiten comparaciones válidas entre los diferentes subtests, porque lo que hacen es basarse en muestras de población que están estandarizadas. En cuanto a las limitaciones que encontramos con estas baterías es que tienden a ser muy largas en la aplicación y que muchas veces uno se encuentra limitado en el tiempo para poder aplicar todas las actividades que allí se proponen. Entonces, generalmente lo ideal es, por una parte, y de acuerdo al motivo de la consulta, aplicar técnicas screening, es decir, que nos permiten arribar a un despistaje y empezar a sospechar en el caso de que uno detecte alguna dificultad, y complementarlas luego con test específicos cuando uno presenta dudas respecto del funcionamiento de alguna habilidad, de alguna componente de la memoria. Y por otra parte, lo que hace referencia entonces a las técnicas específicas, es decir, que están determinadas y que permiten la exploración minuciosa de una de los componentes de la memoria, como por ejemplo tenemos la figura compleja de Rey para evaluar memoria visual, tenemos también la lista de palabras, por ejemplo, de Rey, que también permite explorar la memoria auditivo-verbal. Y por otra parte, o sea, son técnicas ideadas para ese fin específico, para evaluar la memoria auditivo-verbal en este caso, o para evaluar la memoria visoespacial o praxia visoconstructiva en el otro. Y por otra parte tenemos también los subtest de memoria, es decir, que son actividades o test incluidos, subtest que están incluidos en otros test que evalúan otras funciones. Entonces, por una parte hablamos del examen clínico, el examen psicométrico y faltaría mencionar lo que hace referencia al examen experimental como formas de abordaje complementarias. El examen experimental se trata de la aplicación y el diseño de diferentes tareas ante la necesidad de corroborar o descartar hipótesis surgidas a lo largo de la evaluación que no llegaron a ser aclaradas a partir de la observación espontánea o a partir de la aplicación de técnicas específicas. Es decir, a lo largo de la evaluación pueden surgir determinadas contradicciones o, por ejemplo, disociaciones que no nos permiten observar con claridad el funcionamiento actual de este proceso, de esta función. Por lo tanto, es interesante diseñar situaciones experimentales que permitan dilucidar la cuestión y de esta manera obtener un valor diagnóstico y obtener una mayor claridad respecto del funcionamiento del proceso de memoria. En relación a los recursos para medir la memoria, por una parte, contamos con lo que hace referencia a las medidas explícitas o directas, es decir, se trata de el del recuerdo consciente o que exige un aprendizaje, una expresión consciente por parte del sujeto de aquellos estímulos que fueron presentados y que tuvo que aprender. Por ejemplo, a partir de la lista de palabras, donde nos vamos a basar en las técnicas del reconocimiento o bien a partir del recuerdo serial, libre o espontáneo, y también por claves. Por otra parte, hablamos de medidas indirectas o implícitas, es decir, que no requieren de una manifestación consciente por parte del sujeto, como puede ser, por ejemplo, completar palabras, asociaciones libres a partir de información que uno le otorga y que debe establecer relaciones conceptuales. Es decir, que no implican una manifestación o un recuerdo claro, explícito, vívido por parte del sujeto.
A continuación, lo que van a ir viendo a medida que vayan avanzando en el video o la presentación es una serie de técnicas que nos permiten evaluar los diferentes tipos de memoria de acuerdo al contenido, auditivo, verbal, visual, la memoria operativa, a corto plazo, de recuperación o a largo plazo. Lo importante considerar son diferentes factores que debemos tener en cuenta a la hora de elegir la técnica o el test que sea como más ajustado a lo que queremos evaluar. En este caso tenemos que tener en cuenta la hipótesis de partida, es decir, qué es lo que yo sospecho, qué es lo que pretendo averiguar y para qué, es decir, cuáles son los objetivos diagnósticos o terapéuticos. Eso lo tenemos que tener en cuenta. Al mismo tiempo, la selección va a estar sujeta a la edad cronológica y mental de ese niño o de esa niña. En el caso de que existan déficits sensoriales, motores, cognitivos o de otra índole que puedan interferir o no en los resultados, en el sentido de que los puedan invalidar. Recuerden, por ejemplo, cuando hablábamos de evaluar, por ejemplo, las cuestiones de memoria visual y de repente tengo un niño o una niña con un déficit práctico severo, claramente esa técnica no estaría evaluando lo que quiero evaluar, porque se vería interferida con la habilidad ejecutiva en relación al lo visoconstructivo de ese niño o de esa niña. Entonces, a la hora de considerar el test, debo también tener en cuenta cuál es el tiempo del que dispongo para realizar la evaluación, cuáles son los recursos físicos, los humanos, así como también lo que hace referencia a la formación personal, es decir, como neuropsicólogo o como psicopedagogo en este caso, y lo que respecta a mi experiencia en relación a los diferentes formatos de evaluación. Es decir, que el test o la mejor técnica o el mejor test es aquel que se aproxime de manera más rigurosa a lo que queremos evaluar considerando todas esas variables que mencioné anteriormente. A veces puede ser suficiente aprender a aplicar una o dos técnicas con las cuales me sienta familiarizado y con las cuales pueda después hacer un análisis mucho más profundo y pueda complementarlo con una mirada mucho más cualitativa que cuantitativa. Recuerden que hablábamos a la hora de evaluar la memoria como un proceso de construcción y de investigación de alguna manera por parte de quien aplica. Es decir, esto no quita que uno no siga estando actualizado respecto de las diferentes técnicas de evaluación, pero al mismo tiempo tampoco supone ir a proveernos de las últimas técnicas cuando en realidad yo estoy familiarizado con alguna que tenga baremos actualizados y que realmente dé cuenta de aquello que quiero evaluar. En definitiva, lo que va a marcar la diferencia va a estar dado por la experiencia de quien examina, así como también la formación y la lectura y análisis que pueda hacer de los datos que va recogiendo. Por otra parte, si tenemos que ser críticos respecto de las técnicas que existen en la actualidad, quizás una de las mayores dificultades o desventajas que notamos es las limitaciones en relación a la validez ecológica. Es decir, la necesidad de evaluar la aptitud de memoria de forma independiente en relación a las aptitudes y el funcionamiento del sujeto en el día a día, es decir, en la situación o en el contexto del que forma parte. Esto también resulta a veces muy importante, por eso de ahí la complementariedad. ¿Se acuerdan cuando hablábamos al inicio de la importancia de considerar los datos que puedan ser recogidos a partir de las entrevistas, a partir de las situaciones cotidianas que vive el sujeto y la capacidad para resolverlas, y cómo a veces el factor de la memoria puede estar interfiriendo o no en el objetivo que se pretende abordar. Entonces, como les marcaba recién, van a seguir observando y van a poder
compartir diferentes técnicas de evaluación con una pequeña referencia en donde hay técnicas específicas y técnicas que están incluidas dentro de baterías más generales. Por ejemplo, para evaluar lo que hace referencia a la memoria operativa, una de las más conocidas y que está dentro de una de las técnicas o sea, que es considerada como un subtest de memoria de trabajo, tiene que ver con las escalas de Wechsler, en la escala de inteligencia, el WIS-5, en donde, por ejemplo, encontramos los dígitos inversos. Otra de las baterías o test que nos permite evaluar la memoria es lo que se denomina la evaluación neuropsicológica infantil, que hace referencia a subtest que se encuentran dentro de una batería de evaluación que permite arrojar el funcionamiento de diferentes habilidades. Esta evaluación neuropsicológica cuenta, por ejemplo, con listas de palabras para evaluar la memoria auditivo-verbal o la memoria verbal, y por otra parte también con listas de figuras para evaluar la memoria visual. Por otra parte, encontramos también la NEPSI, que es una evaluación neuropsicológica que también presenta subtests que nos permiten evaluar lista de palabras y la memoria narrativa. Encontramos también el test específico del RAI verbal. Encontramos baterías de evaluación específica, que es el TOMAL, que permite evaluar la memoria en todas sus componentes, pero que es de una aplicación bastante prolongada en el tiempo. Igualmente se pueden aplicar subtests que son muy válidos. Encontramos también el TABESI, que es un test de aprendizaje verbal. Bueno, a medida que vayan avanzando van a ir viendo una pequeña reseña en relación a las diferentes técnicas existentes, y la idea es que vayan conociéndolas y para posteriormente poder valerse de las mismas y aplicar aquellas con las que se sientan más cómodos.